Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 2.5 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: comenzando en la puerta de la casa de su rancho, usted camina 60 metros hacia el este rumbo a su molino de viento, y luego da vuelta y camina lentamente 40 metros hacia el oeste hasta una banca donde se sienta y mira la salida del sol. Cuando camina de su casa hacia el molino de viento transcurren 28 segundos, y luego 36 segundos cuando camina del molino de viento hacia la banca. Considerando el recorrido total desde la puerta de su casa hasta la banca, cuáles son su velocidad media y su rapidez media. Para solucionar este tipo de problemas, lo primero que se debe hacer es considerar un sistema de coordenadas adecuado que permita ubicar las posiciones que nos menciona este enunciado de manera fácil y correcta. Como el movimiento de la persona solo se da hacia el este y hacia el oeste, el sistema de coordenadas que voy a usar estará representado por el eje X, por un eje horizontal. Es decir, que mi sistema de coordenadas simplemente va a ser este eje horizontal de aquí, que lo voy a dibujar de esta manera. ¿Listo? Ese es mi sistema de coordenadas. Todo sistema de coordenadas debe tener un origen. En este caso lo voy a dibujar por aquí. ¿Y qué representa este origen? Pues como el problema inicia hablando de que la persona parte de la puerta de su casa, pues la puerta de la casa va a estar representada por este origen, ¿sí? Porque desde ahí inicia el movimiento de la persona. Ahora lo que debemos colocar es algunos detalles. Estas flechitas indican que el eje continúa hasta el infinito. Eh, el nombre del eje será X porque es el eje X, y las unidades en las que se va a medir la posición es en metros. ¿Listo? Esos son algunos detallitos. Ahora vamos a proseguir a colocar los datos que nos da el problema. Como consideramos el origen en la puerta de la casa, pues ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Listo? Ahora dice que a partir de la puerta de la casa se mueve 60 metros al este, es decir, 60 metros a la derecha de nuestro origen, porque la derecha de este origen es el que representa el este. Entonces digamos que por aquí da 60, ¿listo? O sea que el primer movimiento es el que va desde la puerta de la casa hasta el molino de viento, es decir, el primer movimiento es 60 metros a la derecha. Luego, a partir de esta posición del molino de viento o de los 60 metros a la derecha, se camina 40 metros al oeste, es decir, 40 metros a la izquierda. Si yo estoy en 60 y camino 40 metros a la izquierda, pues voy a llegar a una posición de 20 metros. ¿Listo? Y esta sería mi posición final. Aquí podemos colocarle los vectores. Esta sería mi posición final y la posición inicial es desde la puerta de mi casa, es decir, aquí tengo mi posición inicial. Mire que ya tengo la posición final y ya tengo la posición inicial. Recuerden que el vector velocidad media se define de la siguiente forma. La velocidad media es un vector que se define como la posición final menos la posición inicial, dividido todo esto entre el tiempo que tarda en ir desde la posición inicial hasta la posición final. Ya tenemos las posiciones, lo único que nos falta saber es el tiempo que tarda. Y pues ese lo podemos calcular por aquí y sería el siguiente. Pues el tiempo total que tarda en ir desde la posición inicial hasta la posición final será el tiempo que tarda en ir desde el origen hasta los 60 metros más el tiempo que tarda en ir desde aquí hasta la banca, hasta la posición final. ¿Listo? Y pues esos datos ya los tenemos. Mire que el tiempo que tarda en ir desde el origen, o sea, desde la puerta de la casa hasta el molino de viento, es de 28 segundos, más el tiempo que tarda en ir desde el molino de viento hasta la banca donde mira el atardecer, es decir, 36 segundos.
Si hacemos esa suma, 28 más 36 nos da 64 segundos. Ese es el tiempo total. Entonces mire que ya tenemos todos los datos necesarios para averiguar la velocidad media. Aquí debo mencionar un detalle, y es que yo voy a trabajar con vectores unitarios. Es decir, que la posición de esa persona a lo largo de este eje X no va a estar representada solo por el 20 y el signo. Por ejemplo, la posición final es 20 positivo, ¿no? 20 metros positivos. Tiene el signo y una cantidad. Sino que también voy a agregarle un vector unitario que me representa el eje en el que estoy trabajando, ¿sí? Este vector unitario es un vector que apunta a la derecha del origen en el eje X, ¿sí? Es decir, que el vector unitario Y siempre me va a representar el eje X. Me está diciendo que estoy trabajando en el eje X. Eso es lo importante de este vector unitario. Si estuviésemos trabajando en el eje Y, tendríamos que usar el vector unitario J, ¿sí? ¿Por qué me tomo el trabajo de usar vectores unitarios? Porque así queda más elegante, creo yo. O sea, queda más representado como un vector. ¿Sí? Porque yo aquí estoy diciendo que la velocidad media es un vector, y cuando trabajo con vectores unitarios ya le doy ese carácter vectorial a las cosas. Si no le colocase yo el vector unitario, yo ahí no estoy tan claro de que esté trabajando con vectores, o no es tan claro que esté trabajando con vectores. ¿Listo? Pero cuando se trabaja en una dimensión, como en este caso, no es tan necesario colocar los vectores unitarios. Yo lo coloco para aclararlo bien de que esto es un vector, pero si ustedes no lo colocan, no hay mucho problema, ¿sí? Porque cuando se trabaja en una sola dirección, en un solo eje, los signos de estos números son los que nos dice si apunta a la derecha o a la izquierda, ¿listo? El vector unitario Y simplemente me está diciendo que estamos trabajando con el eje X. Eso era lo que quería mencionar. Con esas consideraciones ya puedo calcular la velocidad media. Entonces la velocidad media será igual a la posición final, que es de 20 metros, 20 metros y esa es la posición final, menos la posición inicial, que es 0 metros y. Todo esto dividido entre el tiempo total, que es de 64 segundos. Mire que aquí no importa si trabajo con vectores unitarios o no, porque el resultado, el valor numérico que resulta es el mismo. No va a cambiar nada, simplemente que se le va a agregar el vector unitario y, que ese simplemente nos está diciendo que estamos trabajando con el eje X. ¿Listo? Solo es eso. Entonces, si hacemos esta resta de acá, ya haciendo las operaciones, tenemos que la velocidad media es igual a 20 metros y menos 0 metros y. Eso pues nos queda 20 metros y. Sí, porque 20 menos 0 pues nos da 20. ¿Listo? Miren que el resultado sería el mismo si tenemos los vectores unitarios o no. Simplemente que lo que cambia es esa letrica, pero el resultado numérico es el mismo. ¿Listo? O sea que si ustedes hacen los cálculos sin usar vectores unitarios, les tiene que dar esto. Y todo esto dividido entre 64 segundos. Así les debería quedar si no usasen vectores unitarios. Pero yo, como si quiero usarlos, los voy a dejar ahí. Solo quiero aclarar eso. ¿Listo? Con el vector unitario ahí. Eso. Ahora sí, 20 sobre 64. Esto lo hacemos en la calculadora. Corrijamos este numerito que no me gustó cómo quedó. 64. Eso. 20 dividido entre 64 es igual, con tres cifras significativas, nos quedaría de la siguiente forma: 0,312 metros sobre segundo en la dirección Y. Y vuelvo y les repito, miren que si ustedes no quieren colocar los vectores unitarios porque no entienden qué es o les parece más complicado, pues simplemente lo quitan y quedaría así la respuesta, de esta forma. Y esa sería la velocidad media. Pero a mí sí me gusta trabajar con esos vectores unitarios, así que los voy a dejar. ¿Listo? Y voy a especificar aquí que la respuesta es velocidad media es igual a 0,312 metros por segundo en la dirección Y. Y esta sería la solución. ¿Listo? Recuerden, si ustedes no saben trabajar vectores unitarios, pues simplemente quitan esto y ya les queda bien.
¿Listo? Eso, esa sería la velocidad media que me piden en el primer inciso. Luego nos hacen la pregunta de cuál es su rapidez media. La rapidez media pues se define de la siguiente forma. La rapidez media es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Mire que aquí ya no le coloco vectores porque ya estamos hablando de escalares nada más. Como es un escalar, esto siempre tiene que ser positivo y no tiene que tener vectores, o sea que no tiene que tener este vector unitario, simplemente un número y las unidades en las que se mide. ¿Listo? Mire que la velocidad media al ser vector tiene un número, que es este, las unidades en las que se mide, que son estas, y el carácter vectorial se lo doy de esta forma. ¿Listo? Eso. Bueno, aquí quitamos así. Acá no voy a tener un carácter vectorial. El resultado que voy a obtener en la rapidez media siempre será positivo y va a ser un número con sus unidades. ¿Listo? ¿Cuál será la distancia total recorrida? Esa la podemos ver fácil. Miren que primero recorrí 60 metros hasta acá y luego desde aquí recorrí 40 metros hasta aquí. 60 más 40 pues son 100 metros. ¿Listo? Si quiere los escribimos de esta forma. Que la distancia recorrida será igual a los 60 metros que caminé primero a la derecha hacia el molino de viento, más los 40 metros que caminé luego al oeste hacia la banca. Si hacemos la suma, pues esto nos da 100 metros. ¿Listo? Y con esto ya podemos calcular la rapidez media. Esto será igual a 100 metros, que es la distancia total recorrida, perdón, 100 metros, dividido entre el tiempo, que son 64 segundos. Al hacer esto en la calculadora, ya obtenemos que la rapidez media es igual a 100 sobre 64, es decir, 100 dividido entre 64, que es igual a 1.56 con tres cifras significativas, 1,56 metros por segundo quedarían las unidades, metros sobre segundo. Y esta sería la rapidez media. Miren que es un escalar, siempre será positivo y estará acompañado de sus respectivas unidades. ¿Listo? Y eso sería todo. Espero que hayan entendido el problema, que entiendan la diferencia entre rapidez media y velocidad media. Y bueno, espero que se haya quedado claro. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco, muchas gracias y hasta luego.